Mi nombre es Mauricio Álvarez, recibo una pensión de 242.000 pesos, por eso no quiero más AFP. Terminemos con el decreto ley 3.500 y de esa manera mejoraremos la forma de vida de muchos de nosotros. No les conviene a la gente que está trabajando, porque son unos ladrones mentirosos. Después de 43 años de trabajar en la administración pública, tengo una nefasta jubilación de 250.000 pesos. Estamos exigiendo la derogación del decreto ley 3.500, no más AFP. ¿Cómo es posible que un Estado esté preocupado de los intereses particulares de empresarios multimillonarios y nos deje a nosotros, los trabajadores, en la indefensión y en la vejez sumidos en la pobreza? Tengo 21 años de servicio y mi pensión va a ser de 114.000 pesos. Imagínense quién vive con eso. Nosotros en este momento estamos en un sistema nefasto, somos el penúltimo eslabón de una cadena de pobreza. Mi sueldo es de 217.097 pesos. Por mis hijos, por mis nietos, no más AFP. Trabajé en la empresa pública y privada durante 42 años y tengo una pensión de 150.000 pesos, por eso no más AFP. Tengo una pensión de 180.000 pesos y la verdad que no me alcanza para nada. Por eso digo, no más AFP, por favor, no más AFP. Hola, estimados amigos, amigas, estamos en una jornada más de este conversatorio. En esta ocasión con un tremendo invitado, nuestro querido amigo Marcos Kremerman, que no necesita mucha presentación. Todos lo conocen. Marcos lleva años investigando, es investigador de Fundación Sol, economista, y creo que ahorra comentarios tener que presentarlo. En el último tiempo ha adquirido una notoriedad importantísima, afortunadamente, porque algunos canales, y particularmente la red, ha dado una cobertura importante que ha permitido que Marco exprese y pueda explicar de manera absolutamente pedagógica, yo diría, lo que son los fundamentos esenciales de un sistema de seguridad social, sin fanatismo, sin dogma, siempre abierto a la posibilidad de la pregunta con sentido, y creo que eso es lo que ha situado hoy día a Marcos Kremerman como uno de los expositores más lúcidos, pero al mismo tiempo uno de los expositores más creíbles de nuestro país. Cuando en Chile la gran mayoría de quienes juegan algún rol en la sociedad chilena carecen de legitimidad, bueno, hoy día nos encontramos con un invitado que es uno de los pocos en Chile que tiene esa peculiaridad. Y creo que es destacable toda vez que ha sido un tremendo aporte con la Fundación Sol, de la cual es parte, a la demanda que la Coordinadora Nacional No Más AFP ha levantado hace tanto tiempo. Son parte fundamental de nuestra propuesta que presentamos el año 2016, en el mes de noviembre, en la Casa Central de la Universidad de Chile, y que después en 2 ocasiones hemos ajustado, justamente a propósito de los cambios que se han producido tanto en materia económica, en los cambios demográficos. Hemos tenido que ajustar algunas cuestiones esenciales, pero la propuesta presentada el 2016 en noviembre en la Casa Central de la Chile ha mantenido intactos los principios, los fundamentos filosóficos de lo que es la seguridad social hasta la fecha. Es decir, vamos a cumplir 5 años a fin de este año con una propuesta sólida, sustentable, que tiene sostenibilidad financiera, que es lo más importante, y una propuesta que nunca ha podido ser refutada técnicamente, sino muy por el contrario, solo sobre eslóganes de aquellos que han tenido el predominio de defender el sistema actual de capitalización. Bueno, me ahorro comentarios en presentar a Marcos, todos lo conocen, y quiero entrar en materia.
Bueno, darte la bienvenida, Marco. Estamos en una situación bastante compleja hoy día. Ayer ya nos enteramos de la designación del nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero, que tiene un impacto o va a tener un impacto gigantesco en el mundo del trabajo. Y para decirlo concretamente, en el mundo de la seguridad social, porque la seguridad social es consecuencia del mundo del trabajo, nace justamente a partir de la necesidad que tenía el mundo del trabajo, trabajadores y trabajadoras, para enfrentar las contingencias derivadas de los estados de necesidad. Ese es el principio fundamental sobre el cual se funda la seguridad social. Pues bien, entra Melero, y bueno, tú también lo conoces bastante, Marco, porque te ha tocado un sinfín de oportunidades exponer en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Hacienda. Bueno, a mí también me ha tocado muchas veces exponer en esas dos comisiones y tenemos que decirlo, yo particularmente tengo que decirlo acá, el obstáculo mayor que durante los últimos 4 años encontramos para poder avanzar en una propuesta realmente transformadora que permitiera que la seguridad social comenzara a ver la luz y que exigía, para poder ver la luz, empezar gradualmente al menos, empezar a imaginarnos un mundo sin capitalización individual. El mayor defensor siempre que encontramos, el mayor obstáculo, fue siempre Patricio Melero. Patricio Melero no es cualquier diputado, no es cualquier congresista, ha jugado un rol activo en la defensa del modelo y nosotros creemos que hoy día viene a jugar un rol importante en tratar, como lo describió la propia prensa hoy día, como el hombre de la negociación, pero al mismo tiempo el hombre más duro de la UDI, lo que supone que siendo un gran negociador, un gran muñequero, lo más probable es que va a tratar de seducir a un sector de la ex nueva concertación, a un sector de la oposición, entregándole el 6% para poder alcanzar la reforma que deja intactas a las AFP. Bueno, Marco, entremos en materia. Darte la bienvenida, un gusto estar contigo y bueno, poder analizar el tema de... Partamos, si te parece, por la reforma de Piñera, la que ha propuesto, y cuál es la sensación que tienes después de este anuncio tan espectacular que ha hecho Piñera, que en el fondo nos manda una señal a todos los chilenos y chilenas. ¿Cuál es tu opinión? Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Luis, por tu presentación y por el reconocimiento del trabajo de la Fundación Sol. Yo creo que en términos bien sintéticos, la reforma, la propuesta del gobierno actual tiene varios componentes y ha tenido varios momentos. Solo muy brevemente, fue a fines del año 2018, cuando el proyecto de ley se presenta, y básicamente incorporaba un aumento de la tasa de cotización en 4 puntos porcentuales, todo cuentas individuales. Eso era el proyecto de ley y mejoras parciales al pilar solidario. Y después, a partir de lo que tú mencionaste, a partir de la movilización del mundo del trabajo, del mundo popular, el gobierno obligatoriamente se vio obligado a separar el proyecto de ley, a hacer ajustes más rápidos del pilar solidario y tener que modificar su propuesta del pilar contributivo, aumentando en 6 puntos la cotización adicional y de manera inédita, desde los gobiernos postdictatoriales a la fecha, incorporando un pequeño pilar de semiseguridad social. De los 6 puntos, la mitad iría a una lógica de seguridad social extraña, porque no entrega beneficios definidos ni tasa de reemplazo, sino que genera aumentos de pensiones en montos fijos dependiendo de ciertos requisitos. Después vino la pandemia y vinieron los retiros de fondos. Y para tratar de contener los retiros de los fondos de las AFP, el gobierno y el presidente Piñera prometió cirugía mayor. Cuando uno escucha la palabra cirugía mayor, uno entiende que hay una reforma estructural, no paramétrica, ¿no? Vale decir, modificar un pilar importante del sistema de cuentas individuales e incorporar un pilar cercenado en dictadura, que prácticamente todos los países del mundo tienen, que es el pilar del seguro social, de la solidaridad intergeneracional. Pero lamentablemente, después de 14 meses, nada de eso ocurrió, y la única modificación que presentó el gobierno de Piñera, y la conocimos hace algunas semanas atrás, fue aumentar la cobertura del pilar solidario, lo cual separadamente es una buena noticia. Pasar del 60% de cobertura al 80% de la población
de jubilado y jubilada, vale decir, ir en la ruta de una pensión universal, como es la propuesta de la coordinadora No Más AFP, y avanzar levemente en lo que es la suficiencia, mejorar un poquito el monto de la pensión y llevarla 300, 400 pesos por arriba de la línea de la pobreza para que quedaran 177.000 pesos. Bienvenido que eso se haga automáticamente, pero no es bienvenido que eso se haga chantajeando, ¿no?, de alguna manera poniendo de rehén al resto de la discusión y del pilar contributivo, vale decir, no generamos las mejores, usted no me aprueba lo que yo propongo en el pilar contributivo. Y allí vinieron una serie de intervenciones, ¿no? Una de las más sonadas, la reciente nueva presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, ¿no?, que ha estado viviendo harto tiempo en Estados Unidos, y que propone una pensión ya no focalizada ni en el 60 ni en el 80, sino una pensión universal. Vale decir, que llegue a prácticamente todas las personas por el hecho de jubilar en un país, y según sus propias palabras, que sean un monto más generoso, sin decir cuánto, de lo que propone el gobierno. Y tampoco ha dicho de manera explícita, más allá de decir que debe hacerse a través de impuestos generales. Esta propuesta ha sido rechazada profundamente tanto por Rodrigo Valdés, del segundo gobierno de Michelle Bachelet, como Salvador Valdés, ¿no?, que es uno de los principales defensores del sistema de AFP y profesor de la Universidad Católica de CAPES-UC. Básicamente, lo que hace la Asociación de AFP es tratar de salvar el sistema de cuentas individuales y decir, Estado, usted haga pensiones miserables y coloque un piso a través de impuestos generales, e incluso permitamos que las personas que tengan poco saldo en sus cuentas individuales, que van a jubilar y van a tener 5 millones, 8 millones, 10 millones, saquen toda la plata cuando jubilen. Eso permitiría que el monto de las pensiones promedio suba y de alguna manera se puede dar cierta o generar cierta legitimidad al sistema. Es bastante astuta la propuesta de la Asociación de AFP, e incluso la bancada de congresistas de la UDI, en la Patricio Melero, que hoy día es ministro del Trabajo y Previsión Social, propone una pensión universal que sea de 7 UF, ¿no? Estamos hablando de cerca de 206.000 pesos de hoy, que vaya 30.000 pesos por arriba de lo que propone el gobierno, cobertura universal, pero que vaya en relación con las cuentas individuales, vale decir, cualquier persona al jubilar va a tener asegurado, tendría asegurado estos 206.000 pesos, 7 UF, y va aumentando su pensión con las cuentas individuales. Entonces, no se notaría que meter una cantidad impresionante de ahorro en las AFP, hoy día después de 2 retiros siguen administrando 207.000 millones de dólares, no se notaría que toda esa plata, que es mucho dinero, genera bajitas pensiones, porque una persona va a tener 207.000 pesos asegurados y con un ahorro importante va a aumentar en 100.000 pesos y va a estar en una pensión de 310.000 pesos. Y por tanto, que un monto de ahorro importante se transforme en 100 lucas, no se va a notar tanto como se nota hoy día. Es un nuevo respirador artificial para el sistema, tal como lo fue el pilar solidario en el año 2008. Sin duda, y con esto termino, el nombramiento de Patricio Melero como ministro del Trabajo y Previsión Social, sin duda genera un espacio distinto de negociación. Tal como tú decías, a nosotros nos ha tocado ir varias veces a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y también del Senado, y él era uno de los congresistas más activos. Cuando uno veía a los congresistas de gobierno, de oposición, dependiendo del gobierno de turno, Patricio Melero siempre hacía preguntas, siempre estaba criticando quién opinaba distinto, pero nunca tenía una propuesta, ¿no? Nunca tenía una propuesta de país, nunca tenía una propuesta de solución a los problemas, nunca tenía una propuesta de mediano o largo plazo. De hecho, algunas veces, ya como una anécdota, destacaba siempre que la Fundación Sol siempre presentaba propuestas de mediano y largo plazo y valoraba mucho eso, pero no estaba... Sí, pero jamás lo escuché presentar una propuesta para salir del problema previsional que estamos viviendo. Sí, bueno, Melero, hay que decirlo, Melero no tenía una propuesta porque su propuesta es el actual sistema, con algunas modificaciones, y que es la propuesta del gobierno, es la propuesta de las AFP, es la propuesta de una parte importante del Congreso, de los partidos, que actualmente, los partidos del orden, que sienten y piensan que este modelo tiene que ser corregido, y ser corregido fundamentalmente en el pilar no contributivo que conocemos, quizás va a
ser bueno, Marco, que expliquemos a nuestros auditores, hay mucha gente conectada, la distinción entre pilar contributivo y pilar no contributivo, porque creo que la gente a veces, nosotros que llevamos tanto tiempo en esto, a veces lo damos por entendido y la gente a veces no lo entiende. Pero quiero decir algo que me parece relevante. Melero, cuando presentábamos nuestras intervenciones, cuando hacíamos nuestras intervenciones, fue el único, recuérdalo tú, que le pidió a la ex ministra del Trabajo, José María Saldívar, o María José Saldívar, que tomara la propuesta nuestra, la de la coordinadora No Más FP, y la sometiera a la dirección de presupuesto, ¿te recuerdas? Y creo que es bueno para nuestros auditores conocer aspectos de la anécdota en estos 4 años. Un poco antes de la pandemia, un poco antes del estallido de la revuelta del 18 de octubre del 2019, me tocó asistir, bueno, nos tocó a los dos, Marcos, ¿recuerdan? Y esto es bueno para quienes están escuchando. Fuimos a la subsecretaría, en ese tiempo la ministra que se fue era subsecretaria. Y con su equipo técnico nos recibieron para evaluar nuestra propuesta. Y yo siempre lo he comentado como anécdota, íbamos con nuestros 2 computadores, no fue necesario abrirlos, me recuerdo que fue muy anecdótico. Yo hice solamente 2 intervenciones y Marco hizo 8 intervenciones y no hubo ningún tipo de pregunta. Y tú te acordarás que al final de la conversación yo le pregunté a la señora Mónica Tixi, que es una de las asesores del gobierno, ¿y qué pasaba si ellos llegaban a la convicción de que nuestra propuesta era sustentable, sostenible, y que nuestra propuesta era la mejor para resolver el problema de las pensiones? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, me tiro por la ventana. No sé si te acuerdas tú, Marco. Me tiro por la ventana porque no podían estar más sorprendidas de que la propuesta de la coordinadora No Más FP, en esa oportunidad con Marco fuimos a presentarla, fuera tan sustentable. Y nos hicieron en la segunda reunión algunas observaciones respecto a los flujos del año 2075, tú recordarás. Bueno, y eso hizo que ajustáramos nuestra propuesta, no cambiando los pilares, no cambiando los principios de la propuesta nuestra, sino que ajustándola justamente a partir de ciertas proyecciones que la propia superintendencia efectuaba. Es decir, nosotros lo hemos dicho muchas veces, no tenemos un dogma. Nuestra propuesta no es una verdad revelada, es una construcción de una propuesta que tiene sustentabilidad y que siempre está abierta a la corrección, a la observación, a la crítica, de forma tal que se adecúe a una propuesta que además es dinámica porque tiene que enfrentar las contingencias que la economía sufre, los cambios demográficos, y bueno, ocurre una catástrofe como está ocurriendo hoy día, tiene que adecuarse a una propuesta. Entonces, bueno, creo que eso sería interesante para nuestros auditores que lo sepan. Marco ha sido un pilar fundamental para nosotros. Bueno, no solamente Marco, Fundación Sola hay que decirlo, pero Marco ha estado a cargo de esta parte, en la parte económica. Sería bueno, Marco, explicarle a nuestros auditores, a nuestros compañeros, compañeras, las distinciones que hemos hecho nosotros con la propuesta de transitar en un plazo gradual de aquí a determinados años para aumentar la contribución a un 19% y explicar que hoy día pagamos un poquito más, cerca del 13%, en términos de costo laboral, y pensamos llegar al 19%, eso no significa que nosotros vamos a pagar menos, más, vamos a pagar menos incluso lo que pagamos hoy día, pero con mejoramientos objetivos, concretos. Es decir, en 5 años tener una pensión mínima garantizada, esta pensión universal que plantea Alejandra Koch, la nueva máxima autoridad de las AFP, no dice cuánto es el monto. Muchos cuando se atreven a opinar sobre el monto hablan en la línea de la pobreza. Nosotros hemos dicho claramente una pensión mínima garantizada, una pensión universal equivalente al ingreso mínimo, a 326.500 pesos, que es lo que hoy día está actualmente el ingreso mínimo, que se reajusta, entiendo, en julio. Bueno, eso, Marcos. No sé, sería bueno la distinción entre estos 2 pilares. Sí. Lo primero es justamente, están escuchando, los sistemas de pensiones en todas partes del mundo y por construcción histórica tienen 2 pilares, al menos 2 pilares. Un pilar no contributivo, que es para aquellas personas que nunca cotizaron, que no pudieron cotizar o que cotizaron muy poco, para que puedan recibir una pensión, satisfacer el principio de la suficiencia, ¿no? Vale decir que esas personas puedan satisfacer sus necesidades básicas. Ojo que es muy importante hacer la distinción entre que nunca cotizaron versus nunca trabajaron, porque lo que observamos permanentemente es que quienes nunca cotizaron no porque no quisieron, sino porque estaban en el trabajo, en el mundo del trabajo informal permanentemente, ¿no? O porque nunca le hicieron contrato, o porque
se quedaron permanentemente haciendo labores de cuidado, sobre todo las mujeres, por la estructura patriarcal de nuestras sociedades, y de labores domésticas. Y ahí hay enorme trabajo. Entonces la gran pregunta es, ¿una sociedad debe asegurar una pensión mínimamente suficiente, no contributiva, para aquellas personas que no pudieron cotizar, ¿no? Que no pudieron cotizar ni siquiera un mes en su vida? Y esa es la pensión no contributiva, vale decir que no depende de las cotizaciones que haga una persona en su vida, sino que es una pensión universal, una pensión ciudadana, que la propuesta de la coordinadora la establece, equivalente al salario mínimo. ¿Por qué? Porque es muy importante comenzar a hablar de suficiencia. Acá ya prácticamente se normalizó el hecho de que una persona supere por $1 la línea de la pobreza, ya no olvidamos de ella, ya tiene un valor suficiente. Y la línea de la pobreza es un monto del más precario y el estándar más básico que establece el Estado. Hicimos un pequeño cálculo que es de sentido común. Si es que lleváramos la pensión básica solidaria, como propone el gobierno, 177.000 pesos, eso alcanza para 3.000 pesos de alimentación al día, que es poco, vale decir, ahí tendríamos 90.000 pesos, 40.000 pesos para costear algunos servicios básicos, agua, luz, gas, conectividad, y sobran 47.000 medio, ¿no? Sabemos que las personas jubiladas gastan mucho más en remedio. ¿Y qué pasa con todas las otras necesidades? ¿Cómo es posible que como sociedad establezcamos que con 177.000 pesos se acaba el problema de la suficiencia? Por tanto, por eso es tan importante llegar lo más rápido posible a establecer una pensión no contributiva universal para cualquier persona que se jubile en el país, equivalente al salario mínimo, que ojalá suba lo más rápido posible. El reajuste del salario mínimo que se viene es ahora, ¿no? Es el 1 de mayo. Y por tanto, en estos días el gobierno debe presentar un nuevo proyecto de ley de reajuste y esperamos que ojalá exista algún tipo de discusión para que la recuperación sea una recuperación no precaria. Y en segundo lugar, todo lo que Luis contaba, efectivamente se tuvo una serie de reuniones con la entonces subsecretaria del Trabajo, María José Saldívar, su equipo técnico, donde se tomaron en serio, a diferencia del gobierno anterior de Michelle Bachelet, sí se tomaron en serio por evaluar la propuesta de la coordinadora. Tuvimos intercambios técnicos, eso nos permitió poder conseguir más información para desarrollar proyecciones más precisas. Hicimos un recorrido exhaustivo para poder proyectar lo que se conoce como las técnicas actuariales para proyectar hasta fin de siglo, y es por eso que hoy día la propuesta de la coordinadora está avalada con un informe de cerca de 100 páginas, con todas esas proyecciones, todas las fórmulas y todas las técnicas que se utilizan en cualquier país para ser responsable con los cambios económicos, demográficos del mundo del trabajo. Y después de algunas diferencias, de intercambiar algunas ideas y de una evaluación que desde nuestro punto de vista fue incompleta por parte de la subsecretaria y después ministra del Trabajo en ese entonces salió por la tercera porque se enteró que la coordinadora iba a la actualizada, salió un par de días antes por la tercera en titular, diciendo que la propuesta de la coordinadora iba a tener problemas en el año 2101, ¿no? Esa fue una de las respuestas. ¿A quién en Chile se le ha evaluado una propuesta y se le ha sometido a control, evaluación y se le ha criticado por 40 años más podría tener problemas de sustentabilidad? ¿Qué en estos momentos, desde qué grupo político, qué partido político, fuerza política o desde qué centro de estudio existe una propuesta de pensiones que haga la proyección de largo plazo y que enfrente críticamente a cualquiera quien la quiera criticar, ¿no? Y que efectivamente haga las proyecciones de las variables demográficas y económicas a 80 años plazo? No existe. Y es por eso que, sin ánimo de ser arrogante de ninguna manera, sino que está a disposición esta propuesta, es flexible, porque lo más importante acá son los principios. Uno puede ver que puede tener cierto componente gradual en la pensión universal, que uno puede ir ajustando parámetros cada cierta década, como hace cualquier sistema de seguridad social, pero los principios son claros. Para que exista seguridad social, no puede haber un pilar de incertidumbre individual, que son las cuentas individuales administradas por la AFP, que es la base fundamental del sistema actual. Bueno, queda meridianamente claro la distinción entre pilar contributivo y pilar no contributivo. Y qué interesante que hayas recordado esa parte de la historia relevante con el Ministerio del Trabajo, porque efectivamente las técnicas actuariales no es una cosa sencilla para el mundo del trabajo. Y creo que es relevante subrayarlo porque no se dice siempre, y qué bueno que Marco lo recuerde.
Esta coordinadora, que es una coordinadora de hecho, que ya va a cumplir 9 años, está estructurada desde Arica a Magallanes. Y quizás la virtud que a veces es bueno que nos reconozcamos, ¿ah? Para quienes nos están escuchando, que son varios, nos autorreconozcamos también los y las trabajadoras, que hemos sido capaces, con muy pocos recursos, hay que decirlo, con el aporte desinteresado de profesionales, como bueno, todos los compañeros y compañeras de Fundación Sol, de construir una propuesta que es muy compleja, muy difícil, porque efectivamente, ¿cuál es el mayor obstáculo? La falta de información. Si muchas veces teníamos la capacidad, la humanidad de profesionales que nos regalaban su vida para construir esta propuesta, pero no teníamos los datos, los antecedentes. Esa fue quizás la ventaja hay que decirlo, con la ministra que acaba de retirarse. Y las técnicas actuariales en Chile no son cuestiones sencillas. De hecho, siempre decíamos, en Chile hay pocos especialistas actuariales, a diferencia de otros países donde hay carreras que se especializan. En Argentina tienen especialistas actuariales y en Chile hay muy pocos. Bueno, y nuestra propuesta justamente hoy día tiene más de 100 páginas y la presentamos en un seminario internacional que desarrolló Fundación Sol con brillantes expositores de Estados Unidos, Canadá, España, de distintos países, que pudieron, yo diría, avalar lo que nosotros venimos sosteniendo en términos de un sistema público de pensiones. Pero quiero, a propósito de lo que señalabas tú, Marco, de la pensión universal que nosotros planteamos en nuestra propuesta en un plazo máximo de 5 años, gradualmente establecerla igual al ingreso mínimo 326.500 y ojalá suba. Un dato relevante para quienes nos escuchan. Colombia tiene las famosas... tienen las AFP y México tiene las AFORE, que es lo mismo que las AFP. Colombia y México son quizás los dos países que, al igual que Chile, tienen sistemas de capitalización, aunque hay una pequeña distinción en el caso de Colombia, tiene una AFP pública muy grande, y en el caso de México todavía hay un pilar del antiguo sistema, servicio seguro, equivalente al servicio seguro social, que todavía sigue subsistiendo. Nos tocó en una oportunidad, no hace mucho, participar en un foro con ellos, con amigos que tenemos allá, y entonces quisimos poder establecer cuánto es la pensión mínima o cuánto es el promedio que se está pagando allá y cuánto es lo que se paga en Chile y Colombia. Intentamos hacerlo en dólar, pero no sirve el dólar porque un dólar no tiene el mismo valor en Chile que en México. Solamente para efecto de quienes nos escuchan, con un dólar uno compra a veces un pasaje de metro, y en México, con ese mismo dólar, uno compra 5 o 6 pasajes de metro. Entonces, ¿qué decidimos establecer para la comparación? El ingreso mínimo. Nos parecía más relevante porque el ingreso mínimo de cada país está construido sobre variables que cada gobierno, cada estado define para considerar lo que debe estar calculado en ese monto. Y tú sabes que México y Colombia, para quienes nos escuchan, la pensión mínima que recibe un colombiano o un mexicano es igual a la pensión del ingreso mínimo, es decir, 326.500. ¿Cuántas son las pensiones que están sacando una parte importante de las mujeres? La mitad de las mujeres están sacando pensiones por debajo de los 60.000 pesos, 65.000 pesos. No pueden autofinanciar una pensión mayor. Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, pero es que esta gente no trabajó, pues. Son vagos. Mentira, esa es la gente quizás que más ha trabajado, justamente a propósito de lo que decía Marco. Las mujeres fundamentalmente que están en sus hogares, las mujeres que hacen trabajo cuidado, las mujeres que hacen, bueno, el trabajo reproductivo, el trabajo no remunerado, pues. Y que nosotros, de antes que presentáramos nuestra propuesta del 2016, lo veníamos señalando en todos nuestros foros. Nuestras abuelas, nuestras madres, que tanta contribución hicieron al mundo, si el capitalismo tuviera que pagarle a todas las mujeres la deuda que tiene por el aporte que hicieron a la sociedad, bueno, el capitalismo quebraría, pues. Si se ha apoderado de una fracción importante de humanidad de las mujeres a la contribución del desarrollo de nuestro país. El trabajo cuidado es determinante. Entonces te quiero llevar a otro tema, Marco, que me parece a mí relevante, porque ya nos quedó suficientemente claro el tema del pilar contributivo y no contributivo. La propuesta de la oposición. Nosotros hemos desarrollado una ofensiva muy fuerte. Del año pasado redactamos una carta con más de 200 organizaciones a todos los senadores de oposición. Y les planteábamos que era prudente, necesario, urgente, que el Congreso, y particularmente que los senadores, no se dejaran embaucar por esta estrategia del gobierno, en orden a hacer una reforma de pensiones que no tocara un solo peso al actual pilar contributivo que hoy día tiene más de 200.000 millones de dólares en el mercado financiero y del cual disponen los grandes grupos económicos que,
Para insolencia de todo, hace 2 o 3 días atrás salió publicado los datos de la revista Forbes, y justamente los que más se financian con nuestro ahorro son los multimillonarios. Entonces quiero que entremos en esa materia, porque si bien es cierto la propuesta que encabeza Letelier con Carolina Goich, mejora las pensiones comparado con el actual sistema, las mejora, pero hay que decirlo claramente, pero deja intacto el sistema que ha permitido a los grandes grupos económicos concentrar, capturar una parte de nuestro ahorro, de nuestra vida, para la expansión del capital, y que desgraciadamente siempre está contrariando los intereses nuestros, porque ese empresariado, el que mayormente se financia con nuestro ahorro, el que se opone a la reforma laboral, el que se opone a la negociación colectiva ramal, el que se opone al aumento del ingreso mínimo, el que permanentemente se opuso a la rebaja de las 40 horas, etcétera, etcétera. Marcos. Sí, si uno hiciera de alguna manera un comparativo entre la propuesta del gobierno y la propuesta de la senadora Goich y el senador Letelier, que es parte de la oposición institucional, ¿no? Cuando se habla, la oposición tiene esta propuesta, en realidad es la parte de la oposición institucional en el Senado. La propuesta del gobierno, junto con generar mejoras en el pilar solidario, aumentar la cobertura y aumentar levemente el monto de la pensión básica solidaria, con los 3 puntitos que irían a solidaridad, al pilar de reparto, entre comillas, 0,2 de esos 3 puntos iría para un seguro de dependencia, subsidio de dependencia, un apoyo para los adultos mayores que requieren apoyo permanente porque están en condiciones de era, por ejemplo, pero apoyos testimoniales, estamos hablando de 80.000 pesos mensuales. ¿Quién podría conseguir una trabajadora o trabajadora que cuidara a un adulto mayor por 80.000 pesos mensuales? Básicamente es un monto testimonial para un familiar que esté cuidando al adulto mayor. Y con los 2,8 puntos restantes, en la propuesta del gobierno, para aquellas mujeres que en régimen tengan más de 10 años de cotización, todo el resto quedaría fuera. Y para todos los hombres que tienen más de 15 años de 15 o más, todo el resto quedaría fuera, habrían mejoras de cerca de 60.000 pesos para los hombres y cerca de 80.000 pesos para las mujeres, ¿no? Que es un monto que no es 10 pesos, van a mejorar las pensiones en parte, pero no nos saca de la crisis previsional, porque el problema es que con lo que va en cuentas individuales, que ahora aumentaría de 10 a 13, o sea, crece 30% el ahorro en cuentas individuales, dado que la caída de la tasa de rentabilidad ha sido ostensible década a década, lo que yo ahorre cada vez me va a rendir menos. Por tanto, ese aumento de 60.000 o 80.000, en algunas décadas más se va a ir comiendo, ¿no? Se va a ir disminuyendo porque lo que yo ahorro en mi cuenta individual me va a alcanzar para menos. Entonces, eso es algo importante que decir. Puede ser un aporte relativamente bienvenido para los jubilados actuales, pero para quienes se vayan jubilando en los próximos años, ese aporte va a ir desapareciendo. Lo segundo que hace la propuesta del gobierno con el ahorro colectivo es establecer una garantía para quien cotizó 30 años o más, equivalente a una pensión equivalente. Y ahí hay una tremenda letra chica, Luis, también. Y es que para llegar a tener esa garantía, se tiene que haber ahorrado al menos 10 años en este nuevo sistema de ahorro colectivo. Por tanto, si somos optimistas y este proyecto de ley se transforma en ley este año, recién después del año 2031, a media crisis política, económica y social, pero el 2031 recién las personas que cotizaron 30 años más tendrían derecho a una pensión equivalente al salario mínimo, que es el DESDE en Colombia o en otros países que tú mencionabas. Y más encima, dado que el reajuste del salario mínimo siempre es mayor que la inflación, ¿no? Aunque sea miserable, nuestro salario mínimo siempre se reajusta 2,3% real promedio sobre la inflación, esa garantía va a ir perdiendo peso en el tiempo. Y nosotros calculamos que en 30 años aproximadamente más, ya va a ser equivalente a la mitad del salario mínimo. Por tanto, volvemos de nuevo a la línea de la pobreza. La propuesta de los senadores Letelier y Goich dicen que los 6 puntos vayan a solidaridad, bajo un concepto que se llama las cuentas nocionales, que es como una especie de cuentas virtuales, que trata de medir una equivalencia entre lo que aportó la persona y la pensión que va a sacar. No es que existan cuentas individuales propiamente tal, sino que es una cuenta virtual para medir equivalencias y poder calcular la pensión. En Suecia, por ejemplo, existe el sistema de cuentas nacionales.
Lo que demuestra la propuesta de Goichi Letelier es que si se incorporan más puntos de reparto, más pueden mejorar las pensiones. Por tanto, el gobierno nos demuestra que tuvo que recurrir obligatoriamente al reparto para mejorar las pensiones, y los senadores Goichi Letelier le demuestran al gobierno que mientras más puntos pongan a reparto, mejores van a ser las pensiones. Por tanto, hay que ir moviéndose hacia allá. El problema, tal como tú decías, es que si bien la propuesta de los senadores año, 2 años, pero en menor medida de quien cotizó más años, porque el valor de aumento de las pensiones es más bajo cuando uno cotiza poquitito, no establece tasas de reemplazo, no establece beneficio definido, sino que se mete en la misma lógica de la propuesta del gobierno y sube pensiones en montos, sin establecer garantías o beneficios definidos, que es la naturaleza propia de un sistema de seguridad social. Las pensiones mejoran más que la propuesta del gobierno y por tanto es superior a la propuesta del gobierno. Nadie puede decir lo contrario. Desde el gobierno no pueden decir que la propuesta de Goichi Letelier es peor que la de ellos. Es superior la propuesta de Goichi Letelier, pero lamentablemente cuando uno revisa qué pasa con la mayoría de los jubilados y jubiladas en Chile, no nos saca de la crisis previsional, ¿no? Las pensiones mejoran, pero no nos sacan de la crisis previsional, ¿no? Y lamentablemente otras cosas que se han ido agregando, por ejemplo, la famosa ley de la marraqueta, que es una propuesta de la senadora Carolina Goich, que establece que el Estado deposite 1 millón de pesos aproximadamente a los niños, niñas que nacen. En el momento que nace un niño o niña, se le deposite 1 millón y a través del interés compuesto, cuando jubile, va a tener una cantidad importante de dinero. Pero la gran pregunta es la siguiente. En primer lugar, ¿cuándo se jubilaría, si es que hoy día empezara a hacer ley esto? El 2086, esas personas. O sea, no podemos estar estableciendo propuestas para el año 2086 si estamos en tremenda crisis, no solo previsional, sino política, económica y social. Primer punto. Segundo punto, ¿vamos a seguir generando una cantidad de ahorro impresionante y la vamos a seguir invirtiendo en el sistema financiero? ¿O se va a configurar un sistema colectivo donde ese dinero, de manera responsablemente administrada, va a construir pensiones? Vale decir, se va a habilitar la posibilidad de que nosotras y nosotros mismos ayudemos a nuestros familiares, vecinos, vecinas, compañeros de trabajo, que es la esencia de un sistema de seguridad social en cualquier. Por tanto, esa es la gran diferencia entre ambas propuestas. Y además, la propuesta de Goichi Letelier apuntan a una pensión universal negativa, ¿no? Más allá del 80% del gobierno, y eso también es una buena noticia. Yo insisto en lo mismo. Si uno tuviera que hacer un análisis, entre comillas, entre estrategias, en estos meses rápidamente se aprueba todo lo que tenga que ver con acercarnos a una pensión no contributiva universal y ojalá en el monto más alto posible, ¿no? Si la propuesta de la UDI nos dice 7 UF y la propuesta de Renovación Nacional dice 8 UF, vamos a la propuesta de la Renovación Nacional, porque eso va a beneficiar a la población, ¿no? Pero toda la discusión sobre la estructura del sistema de pensiones, sobre el modelo que financia las cotizaciones de los trabajadores a todos los grupos económicos, tiene que darse en otro escenario, ¿no? Tenemos un escenario constituyente que está a puertas, ¿cierto? Veamos qué pasa con las postergaciones, pero está a puertas de generarse una discusión constituyente y por tanto ese es el escenario. Pero como no podemos esperar 3 años, ¿no? Toda la discusión constitucional y después un proyecto de ley del gobierno de turno, hay que presionar para que el próximo gobierno, que le queda poco, ¿no? En 11 meses más asume un próximo gobierno, obligatoriamente ese próximo gobierno tiene que presentar un proyecto de cambio estructural del sistema de pensión, en 11 meses más. Y tiene que, en la campaña que realice ese gobierno, tiene que explicar exactamente cómo va a ser su reforma y por qué no tocaría las AFP, si es que insiste en solamente crear solidaridad con cotización adicional, y si va a hacer un sistema distinto, cómo lo va a hacer y en qué tiempo lo implementaría y cómo no va a mejorar las pensiones. Sí, bueno, muy interesante. Yo creo que es un solo matiz. Creo que nosotros tenemos que presionar de tal forma que no cifremos nuestras expectativas a 11 meses más. Creo que estamos en un escenario altamente complejo y es razón más que suficiente para que quienes nos están escuchando y quienes forman parte de las organizaciones sociales, particularmente los sindicatos, ejerzamos una presión real, especialmente en un año
que genera elecciones, y en los años que generan elecciones justamente hay mayor sensibilidad de los políticos profesionales para asumir o tomar en sus manos determinadas demandas. Y la demanda de la coordinadora No Más AFP es una demanda absolutamente legítima, pero si bien es cierto, en un escenario complejo es probable que, especialmente en un contexto de debate constituyente, constitucional, parece más razonable dejar que cualquier proyecto que hable sobre seguridad social, tendríamos que dejarlo bajo el desarrollo del proceso constituyente. Y por lo tanto, hoy día lo que parece más razonable es mejorar las pensiones del pilar contributivo y subir todas las pensiones, intentando, como bien decías tú, Marco, acercarla a la pensión universal, como lo ha planteado la propia representante de las AFP. De paso, creo que es relevante subrayar algo. ¿Por qué? Y creo que es bueno que quienes nos escuchan lo tengan medianamente claro. ¿Por qué las AFP plantean, por ejemplo, que al fin de la vida activa, personas que tengan un monto insuficiente para financiar una pensión, retiren todo su ahorro, lo retiren todo el ahorro, y el Estado les pague una pensión solidaria? Porque hay que tenerlo claro, si le permiten, por ejemplo, a personas que tienen 10 millones de pesos ahorrados en sus cuentas o 15 millones de pesos en sus cuentas que van a financiar una pensión por debajo de los 100.000 pesos, lo que parece razonable para las AFP, entregarle esa plata y que el Estado, es decir, todos nosotros, a través de impuestos, terminemos financiando hasta que se mueran una pensión solidaria. Eso ayuda a las AFP a bajarlo, a subir los promedios, porque al entregar esa plata, las pensiones más bajas no aparecerían en los cálculos de los promedios, y por lo tanto las AFP aparecerían pagando pensiones más altas. Una trampa que hay que tener presente al momento de evaluar esta estrategia, que se aprovechan de la necesidad de la gente. Hoy día está muy desesperante la indolencia del gobierno que no asiste a quienes están pasándolo mal, y por lo tanto parece una salida como resultado ser el primer retiro del 10%, el segundo y probablemente el tercer retiro, es decir, los y las trabajadoras estamos enfrentando la crisis con nuestra humanidad, con nuestro ahorro acumulado durante tantos años. Bueno, pero quiero pasar a un punto que me parece relevante, que es nuestra propuesta. Nosotros tenemos una propuesta, y creo que quienes nos están escuchando tienen que calibrar y valorar lo que es una propuesta, un sistema público de pensiones construido sobre un principio que es fundamental en la seguridad social, que es la solidaridad. Chile está enfrentando situaciones críticas. El aumento del empleo informal puede seguir aumentando. Nosotros, ningún analista serio en el país puede pronosticar que el empleo va a mejorarse en los próximos años. Muy por el contrario, las consecuencias de la crisis económica y de la crisis sanitaria tienen para mucho tiempo. De hecho, la economía real están cayendo por debajo de cero, muchas economías, y no es lógico imaginarnos que esta rentabilidad que aún mantienen los fondos de pensiones y que, como bien decía Marco, vienen cayendo, pero todavía se mantienen en torno al 4%, se mantengan en el próximo año, en los próximos años, porque efectivamente si la economía real está decreciendo tanto, ¿cómo se puede imaginar un retorno de este capital si no es solo sobre la base de colocarlo al servicio del sistema financiero, que es especulativo? No es inversión en la economía real, sino que en la inversión financiera, que es especulativa y que ayuda a expandir justamente los negocios de los grupos económicos, generando estas famosas burbujas que cuando se producen las crisis golpean fuertemente a los fondos de pensiones. Entonces mi pregunta, Marco, para que entremos en la última parte del programa, a descifrar un poco nuestra propuesta, que, como bien decía, se sustenta en un principio que es fundamental: solidaridad. Invito a todos los auditores que cuando googleen seguridad social, siempre se van a encontrar con la palabra solidaridad, siempre. Esa es la palabra que los va a perseguir. Pero además hay otro principio fundamental que lo dijo también Marco, que es el principio de la suficiencia, es decir, que el monto de la pensión le permite al pensionado enfrentar las contingencias derivadas de los estados de necesidad. Y en la medida que nos vamos poniendo más viejos, los estados de necesidad, una vez que dejamos el mundo activo del trabajo, empiezan a aparecer, y por lo tanto ese monto de la pensión tiene que ser tal que permita enfrentar esas contingencias, además con un estado que ojalá proteger las cuestiones fundamentales, cosa que no lo hacen en el actual sistema. Entonces entremos un poco a desglosar los pilares fundamentales sobre las que se ha construido nuestra propuesta, Marco, que
tú lo has hecho muy bien en muchos programas y creo que para nuestros auditores es relevante subrayar lo que es sustantivo hoy día para defender ante esta escalada de probablemente Melero y compañía, y que desgraciadamente, hay que decirlo también, hay que estar muy alerta, cuenta con el beneplácito de muchos congresistas de la ex concertación. Y solamente una digresión que me parece interesante lo que decía Marco a propósito de la propuesta, porque veo que está nuestra compañera Andrea Vega Aranea, le mando un saludo de Punta Arenas, nuestra vocera, y Carolina Goich es de Magallanes. Esta propuesta de la Barraqueta de que le depositemos 1 millón de pesos a cada nacido, se viene a ver recién su impacto en 65 años más, es decir, como decía Marco, al año 2080, 2085, quizá un poco más. Pero ustedes se han preguntado dónde va a estar ese dinero en estos 65 años. Va a estar financiando a Luxi, a Mate, a Angelini, a Solari, la industria maderera, la industria del salmón, la industria minera, que son justamente las industrias que han hecho un daño tremendo al ecosistema. Así que si te parece, Marco, entramos en esa discusión en la última etapa, que creo que es muy bueno para efectos de comparar. Incluso a lo mejor sería importante, porque se está hablando mucho del modelo australiano, no sé si has escuchado ahora estos días, se compara, nos señalan que en Australia hay un sistema de capitalización, que es un sistema que tiene ciertos principios parecidos al nuestro, pero que garantiza. Creo que sería bueno que lo pudieras dar a conocer, Marco. Sí, lo primero es que la propuesta de la coordinadora se basa en principios históricos de la seguridad social. Y es por eso que el esquema y el diseño que plantea la Organización Internacional del Trabajo es bastante pedagógica para construir un sistema de pensiones que es una suerte de edificio en términos arquitectónicos, en términos como de construcción. Un edificio mal construido se cae, que es lo que le pasó al sistema chileno. El sistema chileno no se cayó hoy día, se cayó hace hartos años, cuando comenzó a pagar las primeras pensiones nos dimos cuenta que era un desastre, ¿no? Uno lo podía prever sin duda antes, pero cuando ya los datos estaban, el desastre era inminente, y ese desastre no hay cómo solucionarlo, ¿no? En el fondo, si tú no tienes la base del edificio, aunque le eches cemento, trates de parcharlo por al lado, el edificio se va a caer igual, aunque cotices más, cambies las tablas de mortalidad, algún cambio paramétrico, el edificio se cae. El edificio de la seguridad social parte con esta pensión universal, no contributiva, que hoy día parece ser el único punto de convergencia o semiconvergencia en todo el espectro político. Para algunos lo hacen de manera más bien estratégica para salvar el sistema de las AFP, y para otros por convicción, como la coordinadora Noma AFP, porque consideran que es el piso fundamental de un sistema de seguridad social. Vale decir, cualquier país tiene derecho a una pensión suficiente para satisfacer sus necesidades básicas independientemente de cuánto cotizó o si cotizó o no cotizó. El segundo piso del edificio es el piso histórico del seguro social, ¿no?, que es fundamental. Sin movilización social en distintas partes del mundo, históricas, desde el siglo, de fin del siglo XIX en adelante, no existiría esto. Y este piso tiene algo muy sencillo: habilita la posibilidad de cotizaciones de la clase trabajadora pueda financiarse a sí mismo, a sus abuelos, abuelas, padres, madres, hermanos, ¿no? Vale decir, déjennos ayudarnos entre nosotros y nosotras mismas, eso es solamente, ¿no? Y cuando ese pilar se activa, aparecen las garantías. Dejamos de lado la incertidumbre individual, dejamos de lado los mercados financieros, la especulación, Wall Street, Nasdaq, etc., y aparece la tasa de reemplazo, que es el concepto de el porcentaje de pensión que voy a sacar en relación al salario que yo ganaba cuando trabajaba activamente. Aparece el concepto de beneficio definido, garantías, ¿no? No como hoy día, donde nadie tiene idea de la pensión que va a sacar. Y ese pilar es fundamental porque allí opera uno de los principios fundamentales de la seguridad social, la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, que permite justamente que exista redistribución, que existan pensiones suficientes, y a diferencia de lo que se dice permanentemente por los defensores del sistema AFP, nadie va a disminuir su pensión por pasar a un sistema colectivo, a nadie se le quita algo. De hecho, las personas que más ganan hoy día, por ejemplo, quienes trabajan legítimamente en el sector minero y ganan mejores salarios y le pagan mucho menos de lo que producen, o en la industria financiera, que los salarios son un poquito más altos,
hoy día están sacando 30%, a lo sumo 40% o a lo máximo 50% tasa de reemplazo. Esas personas deberían sacar 70 u 80% de su salario. Eso es lo que un sistema de seguridad social asegura, por tanto esas personas sacarían mejor pensión, ¿no? Entonces hoy día, cuando reconociendo que la cultura del proyecto político neoliberal sin duda ha permeado a la población y nadie puede desconocer de que todos adhieren porque no lo conocen y porque nadie que tiene menos de 58 años en Chile conoce la seguridad social, nadie la ha vivido porque la eliminaron hace 40 años atrás y alguien recién a los 18 años que comenzó a cotizar hoy día tendría 58. Por tanto, hay dos maneras de poder de buena fe convencer a las personas de que la propuesta de la coordinadora, que no es una novedad, sino que es tomar lo mejor de los sistemas de pensiones modernos de reparto del mundo con un para hacer frente a shocks económicos y demográficos del futuro, es de dos maneras. Quienes creen de que los sistemas deben ser colectivos y la seguridad social es la humanidad, se le demuestra a través de una propuesta responsable y bien estructurada como la de la coordinadora que esto va a dar para su generación y para las posteriores. Para quien no cree en aquello y sin enjuiciarlo, porque ha vivido y se ha formateado a partir de esto es mío, me tengo que esforzar y lo poco que tengo lo conseguí con mi esfuerzo, pegando codazos hacia el lado, porque así me enseñaron, esta es mi cuenta individual, hay que demostrarle que la pensión que sacaría en un sistema alternativo es muy superior a la que va a sacar actualmente. O sea, materialmente va a darse cuenta que le conviene pasarse un sistema así. Y una vez que viva la seguridad social, sin duda, va a adherir a lo que significa un proyecto colectivo. Si no, cada persona vive en su propio país y que cada persona tenga su propia forma de estructurar las contingencias. En ese sentido, la propuesta de la coordinadora es una propuesta que es justa. ¿Por qué? Porque establece esta pensión garantizada, universal, no contributiva, equivalente al salario mínimo, y después, si es que yo cotizo más años, tengo derecho a una mayor pensión y una mayor tasa de reemplazo. Pero al mismo tiempo, tengo asegurada una pensión mínima contributiva que es superior al salario mínimo para que existan incentivos solidarios, ¿no? Los incentivos desde la solidaridad, desde el mundo social, para aportar al sistema. Vale decir, a mí no solo me parece correcto cotizar más si lo puedo hacer porque beneficio a mí mismo y al resto de la población, sino que si cotizo más, puedo sacar mejor pensión. Cotizando 2 años, saco mejor pensión que cotizando 1 año porque mi garantía es más alta. Esa es la estructura general de la propuesta de la coordinadora, que a diferencia de la propuesta del gobierno no requiere de 6 puntos más de cotización, sino que de 5,8 puntos más de cotización. La cotización global hoy día es 13,2, 10% que va a cuentas individuales, la comisión promedio que se paga a las AFP por administrar los fondos, que es 1,22% de la remuneración, más casi un 2% de seguro de invalidez y sobrevivencia. A eso, si le agregamos 5,8 puntos, llegamos a un 19% de tasa de cotización, que en régimen se distribuiría 9,5% los trabajadores, que sería menos de lo que aportan actualmente, por tanto aumentaría un poco el salario líquido, y 9,5% lo aportarían los empleadores, más el aporte del Estado para conformar un sistema tripartito que es sustentable hasta fines de siglo y más. Y lo testeamos bajo distintos escenarios de rentabilidad, porque lo que decía Luis es muy cierto. Lamentablemente, las rentabilidades para las inversiones que se hagan en distintas partes del mundo vienen en caída libre. Esto da cuenta de otro programa donde podemos conversar acerca de la crisis estructural del sistema capitalista y quizás no el clásica crisis cíclica con recomposición en 5 o en 8 años más. Y eso significa que las tasas de rentabilidad probablemente van a bajar muy pronto, incluso del 4%. Entonces eso hace inviable completamente un sistema de cuentas individuales. Habría que poner 18 puntos de cotización más la comisión para quedar igual que ahora, ¿no? Entonces sería un despilfarro enorme y en 40 años más nos daríamos cuenta que la promesa de que mejorarían las pensiones sería igual de fallida y demagógica que la promesa que hizo José Piñera en el año 1980. Sí, bueno, ha sido extraordinariamente claro, Marco. Creo que esa es una tremenda contribución. Bueno, por eso decidimos hacer este programa en el contexto de la
nueva incursión del gobierno. Hay que decirlo claramente, Piñera no se cansa de mandarnos señales, esta es una señal contundente. Yo creo que es un desafío que tenemos los y las trabajadoras para enfrentar la incursión de Patricio Melero en el gobierno. Y que yo soy un convencido que el objetivo fundamental es defender la capitalización individual, un sistema de contribuciones definidas, y a propósito voy a tratar de reiterar lo que ha dicho Marco, nosotros aspiramos a un sistema de beneficios definidos. Y creo que Esther lo puso ahí en los comentarios que alcancé a divisar. Un sistema de beneficios definidos supone que yo ingreso al sistema y tengo certeza de que si hago tantas contribuciones durante mi vida activa, voy a tener una tasa de reemplazo que va a poder entregarme una pensión que siempre va a ser más alta que la pensión universal, que iguala al ingreso mínimo que nosotros hemos planteado, que hoy día está en 326.500 pesos. Reitero este monto que para muchos de los que nos escuchan es un monto miserable. Pero cuando se conocen el monto de las pensiones, ahí ya no sé qué calificativo cabe, porque un 74% más o menos de los actuales pensionados, 74% está recibiendo pensiones por debajo del ingreso mínimo. Y la perspectiva es que en un par de años más de 2/3 van a estar por debajo de la línea de la pobreza. Eso ya lo había anunciado la Comisión Bravo el año 2014-2015, de no mediar cambios estructurales, la Comisión Bravo, una comisión donde había la mitad de defensores del sistema. Si no había un cambio importante, el empobrecimiento iba a ser una caldera, una olla de presión, porque efectivamente esto va a reventar por algún lado. Entonces, cuando hablamos de beneficios definidos, y por eso es relevante, como bien decía Esther, que vayan a nuestra página, vean el simulador, y ahí justamente está el concepto de los beneficios definidos, porque si usted cotizó 10, 20, 30 años, tiene una tasa de reemplazo acorde con los años de contribución, de forma tal que el sistema genera un incentivo para que, como es solidario, todos y todas hacemos una contribución, no hacemos trampa, para decirlo en términos concretos, porque la trampa es de una minoría, la gran mayoría de los y las trabajadoras jamás han hecho trampa. Este es parte del discurso, y a mí yo creo que es relevante que lo subrayemos cada vez que estamos en estos foros. Hay un pequeño grupo de fanáticos que son los que por las redes sociales descalifican, pero es un fanatismo absolutamente desapegado de la realidad. La realidad es que en Chile está aumentando el empleo informal y por lo tanto la gente no va a tener contribuciones. Lo que es objetivo es que más de la mitad de los trabajadores chilenos gana por debajo de 420.000 pesos. Y es un dato objetivo. Y por lo tanto no le podemos pedir a la gente que siga destinando una fracción de su humanidad, de su salario, a un sistema que al final lo condena a pensiones que son francamente miserables. Una última pregunta, Marco, porque estamos llegando. Explicar este tema de la rentabilidad brevemente, porque yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que hacer un programa especial para que la gente comprenda esta cuestión que parece más compleja, que es la diferencia entre la economía real y la economía ficticia. Y la economía ficticia tiene que ver con la economía financiera. He visto que varios han publicado acá que son trabajadores del sistema financiero, dirigentes del sistema financiero, y bueno, tenemos que empezar a preguntarnos de dónde se genera tanta rentabilidad en el mercado financiero, quiénes participan ahí, cómo se destruye la economía real. Yo invito a los auditores a que se pregunten desde Arica Magallanes cuántas empresas desde que nacieron han visto crearse en Chile. Empresas, digo, no empresas de papel, de servicio, empresas reales, donde se produzca o donde haya valor agregado al trabajo. ¿Cuántas? Yo les puedo decir que en 40 años he visto solamente destruirse empresas reales. Aquí en Vicuña Maquén existía lo que se conocía como el cordón Vicuña Maquén, existía el cordón Cerrillos Maipú. Hay solamente empresas de servicio hoy día. Las empresas reales han dejado de existir, y eso es gravísimo porque somos un país absolutamente dependiente. Quiero hacerte la última pregunta, Marco. ¿Cómo es la perspectiva? En pocas palabras, la perspectiva, y cuáles serían desde tu mirada como investigador al servicio del movimiento social, porque ustedes no son investigadores neutros, siempre han estado comprometidos con el mundo del trabajo. ¿Cuáles son las perspectivas y cuáles, a juicio, un par de ideas centrales que se te imaginan para el corto plazo, para el presente año, Marco?
Primero, dos cositas que se me quedaron en el tintero, que tienen que ver con lo mismo, que tú me habías preguntado. Además de Chile, solo existen Australia. 10 países, exacto, Sí, sí. además de Chile, solo existen 10 países que no tienen un esquema de reparto en su pilar contributivo. Y ahí en América Latina está El Salvador, República Dominicana y México, y en otras latitudes está Malawi, Maldivas, Kosovo, Hong Kong, Israel, y aparece Australia. Efectivamente en Australia existen las FP, pero hay dos grandes diferencias. Primero, es un mercado bastante competitivo, se llama el superannuation, y hay múltiples instituciones financieras que ofrecen planes de pensiones, no son 7 AFP, donde 4, hoy día de las 7 se reparten el 90% de los activos que administran, sino que son múltiples actores, y al mismo tiempo existe una pensión base del Estado que está cerca de los $1.000, ¿no? Estamos hablando de cerca de 720.000 pesos chilenos, habría que hacer la conversión a dólares. Claro. Claro, entonces son realidades bastante distintas en ese sentido. Sin embargo, también están existiendo problemas con las cuentas individuales en Australia. O sea, obviamente hay un monto estatal fijo, asegurado, pero con las cuentas individuales, los países que la tienen, tanto en términos sustitutivos como en términos complementarios a los sistemas de reparto, están evidenciando problemas, eso hay que decir. Y en segundo lugar, algo muy importante, tiene que ver con los tratados de libre comercio, a propósito del TPP-11. En Argentina y en Bolivia, que desprivatizaron su sistema de pensiones. En ambos países, en Argentina sobre todo, se había privatizado el sistema y ellos recuperaron el sistema público en distintos timings. Argentina lo hizo rápidamente, a Bolivia le ha costado hacer la transición completa, pero en ambos países actualmente las compañías que eran dueñas de los fondos privados están demandando a los estados, ¿no? Y justamente están utilizando los resquicios que los tratados de libre comercio, que son tratados de integración del capital, jamás del trabajo y de los pueblos, se aprovechan de esos espacios para demandar a los estados que, ojo, podrían afectar la posibilidad de hacer cambios o tener que retrotraer los cambios realizados. Imagínense si en Chile se firma el TPP-11, que ha quedado como condición para el proceso constituyente, no tocar los tratados de libre comercio, lo que significaría en términos de poder hacer un cambio real. Último, que tiene que ver con la pregunta que tú hacías. Lo que está pasando a nivel mundial es un escenario bien complejo de entender, ¿no? Una catástrofe a nivel mundial. En Chile la economía cayó casi un 6%, en Estados Unidos tuvimos un trimestre que una caída gigantesca, cerca del 20%, los hogares empobreciéndose, perdiendo sus trabajos, aumentando el endeudamiento, pero al mismo tiempo, cuando uno revisa el ranking de los súper ricos se hicieron más ricos que lo que eran hace un año atrás. Entonces, la locura del capital, ¿cierto? Parafraseando el último libro del geógrafo David Harvey, ¿no? La locura del capital, nos muestra que mientras los hogares que viven de su trabajo y que necesitan dinero para comprar leche, pan, vestirse, comprar fruta para alimentarse, ven su situación deteriorarse profundamente, y quienes tienen enormes cantidades de dinero no saben dónde gastarlo, porque no quieren gastarlo en la economía real, no quieren crear industria, dejan caer la industria, sino que la invierten en el sector financiero y ya no hay dónde más poner la plata. Y eso genera una serie de burbujas como la que estamos viviendo actualmente. Si uno revisa lo que pasó con los súper ricos en Chile, uno podría decir, claro, en marzo del 2020, que se hundieron los patrimonios, contra marzo del 2021, por eso es que hay un cambio importante. Bueno, comparemos marzo del 2021 con marzo del 2019, antes de la pandemia. En marzo del 2019, el grupo Luxich, que es el grupo más importante de Chile, tenía un patrimonio de 15.400 millones de dólares. Y en marzo del 2021, 2 años después, un patrimonio de 23.300 millones de dólares. ¿Dónde tiene invertida su fortuna el grupo Luxich? Minería, aprovechando justamente el precio de los bienes comunes naturales que se exacerban cuando estamos en estos ciclos extraños. Tiene sus recursos en el sector financiero, el Banco Chile, que el año pasado, en plena crisis económica, ganó casi 1.300 millones de pesos por día, Luis. Cada día el Banco Chile, el país hundiéndose, ganó casi 1.300 millones de pesos al día, y tiene también una serie de negocios en sectores industriales como CCU, de alimentos, otras empresas navieras y en otros mercados internacionales. Bueno, ¿para qué hablar de Ponce Lerú y el negocio del litio?
entre otras cosas. Entonces aquí lo que tenemos es una disociación profunda. Hoy día cerca del 80% de las transacciones a nivel mundial responde a la economía financiera y un 20% a la economía real. Y no son empresarios distintos necesariamente. Son los mismos empresarios, ¿no?, en la misma clase capitalista que coloca los huevos en distintas canastas, ¿no? Entonces, el escenario es complejo y da cuenta que estamos en una crisis hace muchas décadas, de la cual no hemos salido, y es por eso que los hogares están muy complicados, pero los que tienen pero están observando un escenario y se comportan desde nuestro punto de vista como aves de carroña, ¿vale? Es decir, están tratando de sacar el máximo provecho de lo que queda, porque al parecer puede venir un cambio de ciclo prontamente. Así es. Bueno, están soplando vientos favorables, yo creo, para nosotros, para nosotras. Están soplando vientos favorables porque en el mundo, a pesar de esta obscena rentabilidad que el capital especulativo, que el capital financiero logra capturar, que al fin de cuentas hay que decirlo, esa riqueza es destrucción de vida humana. Lo que el capital manifiesta de manera monetaria, si es que podemos decirlo, no es más que la representación de un trabajo acumulado, de vida humana acumulada. Y como vemos y observamos en el planeta que se destruyen gigantescas masas de trabajo real, lo que está pasando es que el capital financiero captura esto en detrimento de la vida humana. Y por lo tanto, la interpelación que tenemos quienes somos partidarios de un mundo mejor es justamente no cesar en que este mundo hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo fundamentalmente intentando restituirle al fundamento principal de la sociedad, que es el trabajo, y el trabajador y la trabajadora, sus derechos fundamentales. Bueno, te referiste al TPP, yo creo que vamos a tratar de tratarlo en otro programa más intenso. Creo que tenemos que hacer análisis sobre el sistema financiero, creo que eso es fundamental, con urgencia. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos y todas respecto de comprender bien en qué consiste el sistema financiero, qué es el mercado financiero, que yo le vamos a tener que cambiarle nombre prontamente, el mercado especulativo. El mercado especulativo no genera riqueza real para la ciudadanía, para la población. Es decir, es un sistema parasitario, parasita de vida humana. Y bueno, vamos a tener que explicarlo. Yo quiero agradecerte, Marco, porque en realidad hemos tenido un tremendo programa. La soberanía es fundamental defenderla, lo que supone ponernos fuertemente a rechazar cualquier intento por aprobar el TPP-11, que haría mucho más difícil un cambio por la restitución de la seguridad social. Bueno, quiero agradecerte, Marco, sinceramente esta oportunidad de conversar. Ya completamos la hora, hemos tenido un gran auditorio. Y bueno, como siempre, Fundación Sol, Marcos Kremerman y otros compañeros, aprovecho de mandarle un saludo a mi querida amiga Valentina Donés y a todos los compañeros que hacen posible que una fundación esté siempre debatiendo, entregándonos insumos diariamente. Y yo invito a todos a que se instruyan, especialmente a quienes van a ser probablemente activos, participen en el proceso constituyente que pronto se va a desarrollar, espero pronto en Chile, a beber de aquellos que entregan insumos de manera desinteresada, pero con la mayor rigurosidad como lo hace Fundación Sol. Creo que ha hecho una contribución en lo último. Creo que al igual que la coordinadora venimos casi de la mano trabajando y creo que no podríamos entendernos nosotros como coordinadora sin la existencia de Fundación Sol y sin la existencia de Marco. Así que un gran abrazo, Marco. Cuídate mucho porque este gobierno no nos cuida. El contagio está aumentando. Cuidémonos para que el 15 y 16 de mayo salgamos a votar y aprovechemos de votar por los verdaderos candidatos y aprovechemos al mismo tiempo de dar el primer paso para votar a Piñera y al séquito de gobernantes que nos tiene prácticamente en la ruina. Así que un gran abrazo, Marco. Un abrazo, Luis. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos los auditores.
ya no vienen a visitarte. Te veo cansado, te veo decaído. ¿Qué falló? Abuelita, viejita querida, te quedaste sin espalda por criar a los chiquillos que están grandes. Hay uno que está preso, te veo decaída. ¿Qué falló? Falló el que te dijo que nunca ibas a estar sola. Falló este sistema que te pudre hasta la última neurona. Falló este país que te dejó en el abandono. Falló la previsión que prometió minas de un oro que nunca llegó. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en nuestra rueda antes que tú te mueras. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Quiero que mueras, tú quieres que mueras, queremos que mueras, que se acabe el Chile. Confía en lo que has sembrado, el camino que has arado será pradera que arde, que más temprano que tarde abrirán las alamedas, tomaremos la moneda como un loco remolino y andaremos los caminos sin subir a la vereda. Y porque quisiera, y porque quisimos y queremos, en la calle nos veremos. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda